Maus, la historia de un sobreviviente, Mi padre, sangre, historia, es la primera parte de un cómic alternativo sobre la vida de un judío llamado Vladek, que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. Nos cuenta cómo fueron todos los momentos previos a que se iniciara tremendo desastre por los nazis, cómo conoció a su esposa Anja y cómo después de mucho sufrimiento su familia se va separando de a poco. La historia se cuenta desde dos tiempos, el presente, que es donde Art le pregunta a su padre qué fue lo que vivió y lo va documentando para su libro, y el pasado, que se nos muestra de forma gráfica lo que cuenta Vladek. Los suegros de Vladek, papás de Anja, son millonarios. Sin embargo, eso no les ayuda en nada porque de todos modos terminarán yendo a la cámara de gas. Al principio se ve lo grande y feliz que es la nueva familia de Vladek. Sus suegros tienen tanto dinero que le dan todo el capital necesario para comenzar una empresa. Lamentablemente esta empresa es saqueada. Los suegros le dicen a Vladek que no se preocupara, que lo harían de nuevo, y nuevamente la empresa es llevada a la quiebra. Y a poquitos vemos cómo los judíos van notando los cambios generados por los nazis. En una escena, una bandera nazi está clavada en el centro de la ciudad. Los judíos hacen comentarios. Hay rumores de que hacen cosas terribles y algunos no confían en ellos, e incluso uno de ellos dice: esperemos que no empiecen una guerra. Pero lamentablemente es justamente eso lo que sucede. La comida comienza a escasear, al principio no se siente, luego conseguirla se pone más difícil, los nazis se hacen sentir más, de pronto hay gente que es metida en camiones y llevados a campos sin razón aparente, de pronto también tienen que esconderse en búnker para no ser hallados. Una escena muy triste es cuando dicen que todos los ancianos serán llevados a un edificio para ser cuidados. Por supuesto que es una trampa, esconden a los viejitos en un lugar horrible en el patio, pero al final son encontrados y llevados a un lugar mejor. Una cámara de gas. Hasta los niños, cuando veían un judío por las calles, gritaban y corrían diciendo: un judío, un judío. Eso podía costarle la vida a alguien. Es muy triste, pero te enganchas con Vladek y su historia. En el tiempo presente del cómic, Vladek ya es mayor y está algo loco. Quizás fue por todo lo que pasó en el campo de concentración, pero su segunda esposa le dice que ella también estuvo en uno y no está tan loca como él. Vladek tiene algún tipo de trauma con las cosas. Siempre guarda y cuenta cuánto tiene de cada cosa. No confía en los demás. No confía en que los demás lo hagan por él, porque dice que lo harán mal. Siempre está criticando a su esposa, diciendo que lo único que le importa es gastar plata. También se puede ver la estrecha relación de Vladek con su hijo Art, que a pesar de tener un padre tan molesto, hace lo que está a su alcance para llevarse bien con él y preguntarle sobre lo que le pasó en aquella época de los 40. Este cómic nos cuenta lo dura y violenta y sobre todo fría época por la que pasó Vladek de joven junto a su mujer, cómo al llegar a Auschwitz dividían a las mujeres de los hombres, cómo se vivía en el campo de concentración y cómo sobrevivían en otro muy cercano. No se deja de mencionar las enormes chimeneas, siempre humeando por sus largas y horrorosas bocas negras, el olor a grasa, dormir con los cadáveres que apenas la noche anterior eran uno más de ellos. La historia logra hacer que desarrolles algún sentimiento hacia alguno de los prisioneros. Cuando ellos lloran, vos llorás. Cuando ellos se emocionan, vos te emocionás. Ves cómo sobreviven en esas condiciones de poca comida y muchos maltratos, con enfermedades letales al más desafortunado. Y de pronto, ¡zas!, se van, se mueren y a veces no sabes cómo fue que se murieron, pero los recuerdos de Vladek no logran llegar a la conclusión. Vladek logró pasar todos estos obstáculos gracias a su ingenio. A pesar de que estaba muy débil, siempre se le ocurría algo para vivir un poco más. Y por supuesto que eso no es todo. El azar y la suerte también lo ayudaron muchísimo. En realidad, en una parte se dice que eso es todo, es suerte. No fueron los mejores los que sobrevivieron ni los que murieron. Fue el azar. Cuando los rusos están muy cerca, se empieza a correr el rumor. Cuando la guerra termina, hay alemanes que aún siguen
siguen matando judíos. Todos saben que ya todo terminó, pero eso no les importa. Tras salir de Auschwitz, siguen muriendo más y más judíos en las largas caminatas. Incluso también algunos mueren en trenes que nunca fueron abiertos, dejando que la gente muera allí encerrada. Trenes que al principio estaban todos tan apretados en su interior que solo se podía estar de pie, apretados como fósforos. No había dónde caer y si llegabas al piso simplemente morías aplastado por los demás, porque una vez que ya no aguantas las piernas y desistías, volver a levantarte era algo prácticamente imposible. Algunos de los encargados de vigilar a los prisioneros tenían la manía de tomar las gorras de estos, tirarlas lejos y decirles: ve y búscala. ¿Qué podían hacer los prisioneros? Ellos nada más obedecían órdenes. Entonces los guardias le disparaban y mentían que habían evitado un intento de fuga. Entonces los felicitaban y a veces los recompensaban con algunos días libres. La vida no era nada, no significaba nada. En estas páginas representan a los personajes mediante animales, logrando así una especie de metáfora mediante estos. Por ejemplo, los alemanes eran representados como gatos, los judíos con ratones, los yanquis con perros, los franceses con ranas y los polacos con cerdos. En solo una tarde logré terminar este cómic, sin exagerar. Este pequeño libro con su historia y sus ilustraciones logró captar toda mi atención. Una vez que lo agarré, no lo quise soltar porque quería saber qué iba a pasar con aquellos pobres personajes que tanto estaban sufriendo. Maus es una historia fría, es cruel, es violenta, pero muestra la realidad de muchos judíos y demás personas que tuvieron que sufrir la Alemania de los nazis. Me parece un cómic muy interesante, muy recomendable, y si te interesa el tema de la Segunda Guerra Mundial, este cómic te va a encantar.